liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Muy bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la Liga de la Ciencia. Sí, claro que sí, de la sexta temporada, Andy. 6 años haciendo este hermoso programa. ¿Qué te parece? 6 años, me parece un montón. Me puse a pensar hoy que tal vez hay alguien que cuando empezamos estaba terminando la secundaria y lo acompañamos a lo largo de toda su carrera y hoy en día tiene título de grado. ¡Wow! Es verdad, qué emocionante. Bueno, nosotros es como que hicimos una licenciatura acá en la Liga de la Ciencia. Sí, también. Y cuando vayamos 10 años, quizás alguien hasta se doctora. Se doctora desde la secundaria hasta que se doctore. Bueno, qué optimismo el de hoy, ¿eh? Tenemos mucho optimismo y hablando de ser optimistas, algo que es muy importante, venimos hablando mucho del calentamiento global y para ser optimistas, si queremos ser optimistas, hay que hacer una transición energética, hay que cambiar la matriz energética. Claro, tenemos que pasar de la energía fósil a energía limpia. Pero ¿cuáles son los dos tipos de energía limpia más conocidos? ¿Cuáles conocen ustedes ahí? Y la energía solar y la de los vientos, ¿no? La eólica. Esas son las más conocidas, pero poca gente sabe que también existe energía que se puede extraer de las olas de mar. Tema interesantísimo sobre el cual vamos a hablar en la clase magistral de hoy y por eso tenemos un invitado de lujo. Él es Demián García Violini, él es docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y es ingeniero en automatización y control industrial. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Por favor. Muy bienvenido, Demián. Muy bienvenido. Gracias por venir. Demián, muchísimas gracias por venir y empecemos por el principio. ¿Cómo es que se puede obtener energía del mar? Lo que se aprovecha es el movimiento oscilatorio de las olas hacia arriba y hacia abajo, sin pensar en las olas necesariamente rompiendo, aquellas que están cerca de la costa. Yo pensé eso. Lo primero que pensé es que agarraban la ola rompiéndose y empujaba algo. No. Claro, es una diferencia importante que hay ahí, ¿no? La ola es más energética cuanto más lejos está de la costa. En realidad no tiene que ver con la distancia de la costa, sino con la diferencia de alturas que hay entre el nivel del mar y el fondo del lecho marino. Esa distancia es la que te establece la condición que va a tener la ola. Cuanto más lejos está, mejor ola tenés, se dice que está en fase lineal, más energética es y es la ola que en general tratamos de aprovechar. Ahí es donde la ola tiene ese movimiento oscilatorio hacia arriba y hacia abajo, que es el que alguien tiene que, digamos, para convertirla en energía eléctrica, aprovechar. Claro. Ocurre que cuando la ola se empieza a acercar a la costa, empieza a perder energía, ¿sí? Y eso, digamos, no está tan bueno. Pero ocurre que es más barato capturar la energía cerca de la costa que lejos de la costa. Entonces, digamos que están las dos discusiones. Hay que evaluar todo. Hay que evaluar todo, exactamente. Siempre pensando en lograr una generación que sea económicamente viable. Claro. Y los dispositivos típicamente, ¿cómo son? Uno se imagina una boya subiendo y bajando con un cable que lleva... ¿Cómo es eso? Exacto. En toda esta gran discusión de cómo aprovechar la energía que traen las olas, existe una gran variedad de dispositivos. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos, los que trabajamos en energía de olas, es que la industria y la academia no logró converger a un equipo único. Así, recién hablábamos de sol, de solar o de viento. Hay tecnologías únicas, ¿no? Claro, hay estándares. Estándares, exactamente. En olas es una tecnología que todavía no está madura del todo. Y en esta búsqueda por lograr la madurez existen distintas tecnologías. Por ejemplo, tecnologías que se ubican sobre la costa, que lo que hacen es capturar en cámaras cerradas el movimiento ascendente y descendente y accionar una hélice. Y tecnologías que están ubicadas lejos de la costa, que aprovechan el movimiento ascendente y descendente, que son más del tipo boyas anexadas al fondo del mar. Entonces, a través del movimiento ascendente y descendente, se copia ese movimiento a través de un pistón y se produce la generación. Digamos, hay muchas tecnologías, pero yo creo que la gran distinción la podemos establecer ahí en esos dos enfoques. ¿Y por qué pensás que hubo esa estandarización en lo eólico y en lo solar y no en esto que parece ser una forma, si querés, hasta más fácil, no sé si fácil, pero sí, parece ser un pistón que sube y baja? Y las células fotovoltaicas, me acuerdo cuando yo empecé a estudiar en la universidad, era todo un tema, además son contaminantes la fabricación, en fin, hay 1000 temas. Y esto parece ser mucho más simple, sin embargo no se conoce y no está estandarizado. En las olas lo que ocurre es que los ambientes son muy abrasivos, son ambientes muy complejos, las fuerzas son muy grandes, la sal marina es muy corrosiva. Entonces eso hizo que esta tecnología, el desarrollo de esta tecnología quedara postergado y que nos hemos enfocado en aquellas tecnologías que estaban más al alcance de la mano. Entonces el desarrollo está un poco postergado, pero es muy prometedora. Y me preguntaban recién por ahí. Y si haces el cálculo
cálculo más o menos cuánta energía se puede comparar con lo eólico, con lo solar? Claro que sí, claro que sí. Y una de las particularidades, yo decía, el ambiente es muy abrasivo, es muy difícil capturar esa energía, pero es muy prometedor porque la densidad energética que hay es, digamos, altísima. Es digamos, de los recursos renovables es el que tiene mayor densidad energética. Para poner un número preciso, por ejemplo, hay estimaciones que dicen que en algún punto del globo la energía solar es 1 unidad, la del viento son 5 unidades y la de olas en ese mismo punto es 50 veces. Ah, mira. Wow. Es muy prometedor. ¿Cómo se mide esa densidad energética? Bueno, hay distintos modelos, hay distintos enfoques y en las olas particularmente tiene que ver con la altura de oscilación, tiene que ver con los periodos de oscilación. Esas son, digamos, las dos grandes magnitudes que te van a definir la densidad energética del recurso. Pero básicamente es como cuantificar en determinada porción del espacio. Exacto. Cuánta energía puedo obtener con este transductor, digamos. Exactamente. Okay. Claro, yo me imagino calcular cuánto sol cae, cuánto viento pasa en promedio o cuánto la ola puede subir y bajar, ¿no? Y haces algún cálculo de ese tipo. ¿Sos optimista en relación a que en el futuro este tipo de tecnologías se vayan a adoptar realmente? Sí, absolutamente que sí. También tiendo a pensar que esta matriz energética libre de emisiones de carbono va a ser una matriz combinada, ¿no? Que combine energía solar, energía del viento y sin lugar a dudas aquellas energías que vengan de los mares, de los océanos, de los ríos también. Absolutamente optimista. O sea, pensar en olas nos permite pensar en una matriz energética constante, no estar siempre dependiendo de las fluctuaciones que pueda tener el sol, que pueda tener el viento. Pero el mar se está moviendo todo el tiempo. Exactamente, es muy previsible, ¿no? Uno puede estimar cómo van a ser las mareas, las olas, las corrientes, en algunos meses incluso. Hay modelos estacionales que son muy precisos, entonces eso te permite definir matrices bastante bien diseñadas, bastante estables, matrices de generación. ¿Y el impacto ambiental? Porque me imagino que también, aunque sea poco, debe poner un artefacto en el medio del mar. Bueno, es una de las cuestiones que, digamos, que hacen más atractivas este tipo de tecnologías. En general, los estudios que hay indican que son intervenciones que tienen un mínimo impacto ambiental muy bajo y que incluso se puede mitigar muy bien. Las emisiones acústicas, las emisiones electromagnéticas, la invasión del espacio para la fauna marina, el impacto es mínimo. Se estudia, por supuesto. Aunque sea mínimo, se trata de que sea cada vez más bajo, pero en general es uno de los puntos más atractivos que tiene, además de la altísima densidad energética. Te traigo al país. ¿Qué desarrollo podrías contarnos que se hace en la Argentina? ¿En qué situación estamos? Bien, bueno, a comparación del desarrollo local que hay en otros tipos de fuentes renovables como viento y sol, Argentina no ha avanzado un proceso tan profundo como en olas como en otras fuentes renovables. Recientemente, en los últimos años, ha tomado mucho más impulso el desarrollo de las energías marinas y en particular de olas en Argentina. Y existen algunos muy pocos proyectos. En este momento acabamos de formar un consorcio con la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Quilmes y una empresa que viene del oil and gas, de la industria del petróleo, que está también tratando de pensar en esta matriz energética que se viene. ¿Sí? Constituimos un consorcio para poder empezar a desarrollar tecnología local, instalarla, y empezar a estudiar y profundizar. ¿Es la red de energías marinas argentinas? Bueno, estas 4 instituciones somos partes de esa red, pero esa red, que también es un impulso muy temprano, es algo que está ocurriendo ahora, esa red está constituida con muchas más instituciones que están en la órbita de las energías marinas, pero que incluye mareas, que incluye corrientes y bueno, por ahí va la cosa. Digamos, son proyectos que están surgiendo, que están tomando cada vez mayor impulso, que cada vez reciben más acompañamiento y que, digamos, es muy prometedor. El panorama local es muy prometedor. ¿Y entonces cuáles serían los principales obstáculos hoy en día para que la tecnología pegue el salto? Fundamentalmente, bueno, son discusiones muy amplias y se aborda desde, hablando de olas, ¿no? Que es, digamos, lo que yo me especializo. Son discusiones muy amplias que se atacan desde distintos enfoques. Por ejemplo, lo que hago yo es las estrategias de control que hay en estos equipos van a tratar de capturar tanta energía como sea posible de la ola. ¿Sí?
Pero para capturar esa energía hay gente que son los hidrodinámicos, que son los que estudian cómo tiene que ser el diseño estructural del equipo para que esa captación de energía sea tan grande como sea posible. Claro. Después hay discusiones que tienen que ver con hacer trabajar equipos en cooperación, granjas, equipos, arreglos de equipos, que en el caso de las olas, a diferencia del viento, por ejemplo, se produce una acción que es como cooperativa, trabajan entre sí. Lo que irradia un equipo hacia la ola es capturado después por otro equipo, digamos, y eso se puede reaprovechar. Como que hay una sinergia. Hay una sinergia, en cambio, exactamente. estoy pensando, el molino, o sea, cada molino es independiente, porque pasa el viento, lo hace girar y eso no hay interacción entre molinos. Y bueno, hay una interacción que es, digamos, negativa, porque la estela que genera un molino hacia atrás le va a quitar cierta energía. En el caso de las olas es completamente diferente. Interesante. Todas estas cuestiones, el control, el diseño estructural del equipo, estudiar distintos arreglos, configuraciones de equipos trabajando en cooperación, son discusiones que están activas, la transmisión de la energía, bueno, un montón de aspectos que se discuten, se desarrollan a fin de lograr la estandarización, lograr un equipo que, bueno, que sea económicamente viable y comercialmente competitivo. Última pregunta, ¿por qué Mar del Plata está puesta como en foco en esto? Bueno, Mar del Plata tiene, sin lugar a dudas, un valor simbólico costero para Argentina que es indiscutible. Además, hay centros de investigación que están involucrados en el desarrollo de estas tecnologías. Hay parte del sector productivo, ¿sí? Hay empresas que están mirando este tipo de tecnologías. Entonces, y tiene como cierto valor federal también, ¿no? Que nos acerca un poco a la gente que está un poco más en el sur, las que están en el medio y las que estamos un poco más al norte de Mar del Plata. Tiene como cierto valor federal, entonces hay de hecho 2 proyectos en este momento que están mirando Mar del Plata como un punto de instalación de tecnología para poder avanzar, desarrollar, entender mejor estos fenómenos, este fenómeno de captación. Bien, clarísimo, clarísimo. Bueno, otro que va a tener que venir pronto para que nos cuente cómo es el avance de la energía de las olas en el futuro. Te esperamos para que nos mantengas actualizado con este tema. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, a vos por venir. Nosotros nos vamos, pero volvemos con más La Liga de la Ciencia acá en la Televisión Pública Argentina. No se vayan. De la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Nuevo bloque en la Liga de la Ciencia. Se viene un informe espectacular. Como todos ustedes sabrán, durante la pandemia muchos investigadores e investigadoras tuvieron que poner en pausa sus líneas de investigación y se abocaron al COVID. Una de las figuras fue Andrea Gamarnik, que la deben haber visto en todos los canales, y además hizo otras cosas. Sí, Andrea es multipremiada internacionalmente, se dedicó muchísimos años a estudiar el dengue, después se volcó cuando comenzó la pandemia al estudio del COVID y desarrolló esos test del cual seguramente todos escucharon hablar, que servían para detectar antivirus y que enseguida en unos pocos, creo que meses, en el periodo de meses, se empezaron a utilizar en la Argentina y ayudaron muchísimo. Bueno, podríamos hablar sobre eso con ella y sería interesantísimo, pero hoy vino a hablar de otra cosa, porque parece que el tiempo para ella es como infinito, no sabemos bien de dónde saca tiempo para hacer tantas cosas juntas. Ahora es una de las preguntas que vamos a hacerle porque es fascinante, pero además logró combinar con la música la ciencia para que además todos esta pasión que ella siente y sus becarios y su equipo de trabajo sienten por la ciencia llegue a más personas. Cuéntenos que se trata Música por la Ciencia. Bueno, hola. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo va? Les presento a Clara. Clara Cantore, que es Clara Cantore. fundamental de esto que nos están por contar. fue la que pensó todo esto, fue la que se acercó en ese momento que ustedes estaban contando del principio de la pandemia, que estábamos trabajando 14, 15 horas por día, tratando de conseguir ese kit, el kit serológico en muy poquito tiempo.
Clara comenzó desde Córdoba, donde estaba. ¿Ustedes ya se conocían? Sí, claro. Sí, éramos amigas. Está bien. Pero no becaria, no. No, Clara Clara es música. Soy persona. Es música, vos sos es otra. música. Claro, acá. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo le va? Clara Cantore. Claro. Claro, yo creo que ahora vamos a ir a lo que nos preguntaste, Eugenia, pero dijo algo, Clara, que a mí me resuena. Dijo, soy persona, no soy científica, soy persona. Y ese es el punto. Yo creo que esa es una. Porque vos una de las también sos cosas. persona. Yo también soy persona. Y los científicos que a veces estamos ahí en ese lugar donde la gente dice, lo único que les interesa es la investigación. Total. Y ponerse atrás de un microscopio y no les interesa más nada. No es así. A mí me encanta la música, me encanta el deporte, me encanta la literatura, me encanta. Soy apasionada del cine. Y bueno, pero le tenía que mostrar a Clara que los científicos también somos personas. Y bueno, además que la ciencia también se puede disfrutar aunque uno no se dedique a trabajar en ella, ¿no? O sea, de la misma manera que uno va a disfrutar de la música, uno puede disfrutar de la ciencia. Ese es el punto, porque cuando Clara empezó a entender lo que pasaba en el laboratorio, dijo, esto es súper interesante. Bueno, Clara, contanos de vos. ¿Sos música y tocas varios instrumentos? Sí, no, igual yo no soy música tampoco. Ahora me dedico a ser persona nada más. Ahora soy persona Ni full música time. ni nada. No, yo tenía un proyecto con el que hacía música. Sí, un proyecto pequeño. Yo toco el bajo y sobre todo había aprendido que además de hacer algo que a uno le apasiona, uno tenía que aprender a gestionarse lo que a uno le apasionaba. Entonces, como había aprendido eso, vino la cuarentena, no tenía nada que hacer. Y claro, ahí me di cuenta que no era esencial. Básicamente, porque mi profesión no lo era y no podía salir de mi casa. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer para básicamente sentirme no tan... Ahí va. sentirme útil, ¿no? Claro. Entonces no tuve mejor idea que acercarle música a Andrea, que como tenemos una amiga en común, cada vez que hablaba con esta amiga en común me decís, la pobre Andrea, que está hace 15 horas. Y entonces, eso, simplemente recibía música y el gesto que tuvo de decir, mira qué lindo, nos está acompañando mientras estamos investigando. Yo dije, entonces hay una posibilidad de poner la música al servicio de algo que aunque sea pequeñito, está colaborando con algo grande que se está haciendo. Y entonces un poco la idea fue esa, empezar a acompañar. Y en algún momento dije, quizás estaría bueno llamar a alguien muy visible y usar un poco la visibilidad del famoso para hacer visible lo que estaban haciendo los que estaban trabajando adentro, desde usar la visibilidad de la música, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde apareció alguien que realmente creo que se ha convertido en alguien de la casa, que es Sandra Mianovich, que fue la primera. A todo esto, para ponernos en contexto, yo estaba en el medio del campo sin internet, o sea, como para mandar los videos tenía que subirme a la terraza. ¡Hermoso! Era una cuestión así, pero además eso, que nos daba vida, porque estábamos realmente sin saber qué hacer. ¿Y la convocaron a Sandra? Entonces la llamamos a Sandra y hicimos esta cuestión así de que venga a grabar una canción y dedicársela. Y entonces ese fue el puntapié inicial de una idea que tuvo que ver con, además de poner la música al servicio de la ciencia, en el medio sucedió algo que no es menor, que es que empezamos a compartirnos la cocina de lo que estaba pasando. Ese es el corazón de esto, ¿no? Porque desde lo humano, en la ciencia uno tiene pasión por lo que hace, son procesos muy creativos, uno juega con el error, hay un montón de cosas que si yo te hablo, podés pensar que te estoy hablando de la música. Entonces yo creo que ahí nos cruzamos en ese compartir procesos creativos que tienen que ver con el descubrimiento de algo en el laboratorio o el descubrimiento de algo propio, ¿no? Frente a la música o frente a la investigación. Bueno, y para hacerla corta, digo, al final. Pero pará. Vos hablaste un montón. Y yo hablo dos cosas en 2 minutos y ya me cortaste. Perdón. No, esto no. Es milagroso. Yo me voy. Realmente yo me voy. Es milagroso. No. Es milagroso. Vinimos, dijimos que íbamos a llevarnos bien. No es tan simple trabajar con Andrea Mandica acá donde la ven. No, pero me gusta este choque entre música y ciencia. Es que en realidad nos llevamos bárbaro. No sé por qué esto de la tele nos pone en una situación compleja. Para entender la historia, porque dijiste en el medio apareció Sandra Mianovich, que es una persona a la que admiro profundamente por diferentes cuestiones.
Pero, ¿qué es lo que hizo Sandra Mianovich? Porque te apareció Sandra Mianovich y no Apareció entendí Sandra qué hizo. Mianovich y nos dio su magia. Claro, hizo. Pero cantó una canción. Hizo un montón de cosas, Sandra. Cantó Sandra, la verdad compartió con nosotros también como la génesis de esto, que tuvo que ver con eso, vino y cantó simplemente y se puso al servicio de lo que hacía falta. Wow. Tan simple como eso. Porque en definitiva, y hay algo que realmente tiene que ver con el espíritu del proyecto, que es que aquí lo primero que hizo Andrea fue decir, bueno, yo trabajaba con virus, pasa esto y voy a poner lo que sea al servicio de ver cómo puedo colaborar. Claro. Y ese gesto hizo que todos cerremos filas en la misma dinámica. Yo les voy a confesar una cosa, a mí la ciencia nunca me resultó demasiado apasionante. Ajá. No sé si es el lugar para decirlo. No, sí, acá es el lugar. Era una de las personas que pensaban que los científicos eran personas que estaban siempre haciendo cosas que nunca se entendía bien. Sabía que Andrea era alguien a quien premiaban un montón, pero tampoco tenía demasiada idea de qué hacía. Y realmente apreciaba su calidad humana, no tenía demasiada idea de en qué consistía ser científico. Y tengo que confesar que... ¿Y qué hace Andrea? Bueno. ¿Qué hace Andrea en el laboratorio? No, ahora sí. ¿Qué hace Andrea? Que lo explique, porque si lo... ¿quieren que les cuente qué hace Andrea? Básicamente Andrea es alguien que conduce procesos de descubrimiento, pero que no lo hace solamente con sus becarios, o sea, como es alguien que está permanentemente planteando preguntas. Y descubrí eso, que también la ciencia era como preguntarse cosas que guíen un experimento, porque en definitiva ese es el espíritu del proyecto, lo fue, lo es y calculo que sigue siéndolo. ¿Qué hace Clara? Clara hace muchas cosas. En realidad ella dice que no es música, pero es una música... Pero se te pone la piel de gallina cuando agarra el bajo y canta. O sea que si la escuchás cantar boleros, te caes. O sea que es una música, no sé, yo diría que es una de las mejores bajistas de América Latina. O sea, pero soy música, o sea, básicamente. No, yo no dije que sos música, dije que vos no sos música. Yo quiero ser persona y me definen como no sos música, pero cuando agarra el bajo y cuando canta, te hace sentir un montón de cosas que... Yo creo que son muy, pero muy valiosas, ¿no es cierto? Bueno, lo que hicimos fue tratar de usar la música y la interacción entre músicos con científicos para generar este espacio colaborativo para contar qué hay atrás, ¿sí?, de la cocina de la ciencia, qué hay en los laboratorios, qué es hacer ciencia, cómo nos imaginamos un descubrimiento de algo que no tenemos idea de qué es. ¿Qué les pasaba a estas personas cuando tocaban en el laboratorio? ¿Qué le pasaba a los científicos con todos los músicos? Podrías preguntar también. Las dos cosas. Y yo creo que en lo personal, recibir a gente que siempre admiré, o sea, Lito, Juan, Sandra. Hermoso abrir el laboratorio y sentir que están tocando entre las mesadas donde nosotros normalmente trabajamos. Sí. Claro. Pero hay algo que dijo Clara que me parece que es súper interesante resaltarlo en este contexto, ¿no? En este contexto de interaccionar con los músicos. Y es que los científicos hablan en difícil porque quieren hablar en difícil. O sea, yo creo que cualquier hallazgo, cualquier cosa que hagamos en el laboratorio, cualquier descubrimiento que hagamos, por más complicado que sea, por más complejo que sea el mecanismo, yo se lo puedo explicar a cualquiera. O sea, cualquier persona que no haya tenido un background de biología o que no sea científico puede entender cualquier mecanismo complejo. ¿Sí? Entonces, creo que ese proceso de comunicarle a alguien y que esa persona pueda razonar y entender y que se le ilumine la cara porque entendió, por ejemplo, a Sandra cuando le contaba algo de cómo eran los kits o los descubrimientos que habíamos hecho con las vacunas, para mí es un regalo. O sea, poder iluminar a una persona y transmitirle un conocimiento y que esa persona lo razone y lo entienda, es hermoso. No, a mí la verdad es que su proyecto, bueno, me toca mucho así en el alma porque creo que lograron eso de que nosotros haciendo comunicación de la ciencia queremos que cualquier persona sin ser ni becario doctoral ni investigador de CONICET, queremos que disfrute igual que ir a un recital, que yo puedo ir a recital, yo soy malísima para la música, no sé tocar ningún instrumento y me han dicho que canto muy mal, pero yo voy a un recital y a mí se me pone la piel de gallina, disfruto, escucho música y me parece hermoso y es algo que hace a la humanidad, ¿no? Es una magia de la humanidad, una capacidad que tenemos. Y con la ciencia yo creo que es igual, pero no es tan fácil y no pasa tan seguido y que vos hayas podido, ¿no?, iluminar, como vos decís,
a Sandra y devolverle un poco todo eso que nos dio con algo de ciencia, me parece maravilloso. Yo sin ser una apasionada de la ciencia, o sea, y sigo, en realidad no me considero una apasionada de la ciencia, pero sí me considero una apasionada de entender cómo funcionan los procesos internos. Y creo que en ese sentido la música y la ciencia son simplemente como dos lenguajes que nos pueden conducir al mismo lado si partimos de esa base. Qué bueno todo lo que dicen, está espectacular. Y a futuro, porque ahora se viene un estreno. Se viene un estreno importantísimo en la TV pública. Nos contaron un poco de qué trata. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? Es una buena pregunta la que me están haciendo acá. ¿Te la están haciendo a vos? ¿Director, qué sigue? Director. Allá está el director de Música por la Ciencia. ¿Sigue la temporada número 2? Y yo creo que viene una temporada número 2, Reloaded. Sí, yo creo que pero sí. yo creo que lo único que vamos a hacer es lo mismo que hicimos hasta acá, que es experimentar, básicamente, como sin expectativas. Bien. Y tratar de plantearnos preguntas que sean valiosas para nosotras y que también el equipo, porque además somos un equipo enorme, que realmente estamos así como tratando de setear el paradigma humano con el que queremos construir. Este es un proyecto que nació para en este contexto, y que en el medio tiene ahora un proyecto educativo que estamos desarrollando. O sea, la cantidad de ramificaciones que tiene pensarse desde este lugar es tremenda, y mientras gente de disciplinas más lejanas aparentemente viene, más nos enriquecemos. Entonces, tiene tanto potencial que a veces nos asusta un poco, podríamos decir. Yo creo que hay mucha, o sea, estamos nosotras acá, pero hay mucha gente atrás de este proyecto. Sí, bien. Y yo creo que una de las cosas, uno de los pilares, es justamente promover esta forma de trabajo colaborativa, solidaria, adentro del laboratorio, afuera del laboratorio, en forma interdisciplinaria, pero no solo interdisciplinaria, sino también transdisciplinaria. Total. ¿Sí? Sí. O sea, donde la música, que uno dice, ¿qué tiene que ver la música con la ciencia? Por supuesto que se puede sumar y por supuesto que podemos hacer equipos de trabajo donde interaccionamos y llevamos, en este caso, la ciencia a la gente. ¿Sí? Y creo que me parece que es importante. Yo siempre digo que un país que tiene desarrollo científico y tecnológico es un país más independiente, pero la gente tiene que saber qué es la ciencia. Sí. Y tiene que entender por qué un país tiene que tener ciencia. Y claro, un país puede ser más independiente porque tiene herramientas para resolver problemas, ¿sí?, que otro país tal vez no lo puede proveer. Y el ejemplo más claro fue durante la pandemia. Al principio no había test de diagnóstico, no había test de antígenos. Nosotros en 45 días, como decía acá Andrés, hicimos este test, que no estaba disponible ni de Europa ni de Estados Unidos. O sea que tuvimos durante un tiempo independencia. Bueno, ese es un ejemplo muy concreto, pero eso lo podemos extrapolar a otros temas. La pandemia es un tema mundial, pero hay temas que son locales. Como y no hay el otros dengue. países como el dengue, como el Chagas. Tenemos problemas locales y tenemos que buscar nuestras soluciones. Entonces, el desarrollo científico y tecnológico de un país nos da la capacidad de cierta, no sé, independencia, soberanía. Y yo creo que en este recorrido de identificar para qué sirve la ciencia y de contarle a la gente para qué sirve la ciencia, también nos encontramos con otra faceta, que es la parte humana que hay atrás. Y que es lo que venimos hablando con Clara durante todo este tiempo. Imagínate que nosotros los músicos llegamos el primer día ahí todos aterrados de decir qué es esto, dónde estamos, no queremos romper nada. Y realmente algo? no rompimos No, nada. La cabeza de más de uno. Y eso, también como haber encontrado espacios que colaboren con esta construcción fue indispensable para llegar hasta aquí y, por cierto, que para seguir construyendo. Así que de verdad, y sobre todo gracias también por el espacio de poder contar esto. No, felices, No, por felices para favor. nosotros, es un placer, es un montón que queríamos charlar Sí. con ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias por venir y las estamos viendo. Sí, un lujo Gracias. enorme, realmente. Gracias, Clara. Gracias, Bueno, Andrea. ahora queda el compromiso hecho, vamos a tener que hacer un ida y vuelta, van a tener que venir Por nosotros a nuestro programa. supuesto, por supuesto. Claro que sí, claro que Yo sí. sí, lo que Mínimo. todo lo que es cantar y ahí voy a tener que aprender. Pero bueno, capaz que Bueno, pero este es un proceso justamente Es un de experimento. acercarse a Es un esos lugares experimento. oscuros de uno Es un que no experimento. se quiere animar. Bueno,
esto es... Donde uno aparte termina descubriendo talentos que no sabía que tenía. Si me sacan cantando y tocando el violín, yo ya está. Yo con cantar el feliz cumpleaños estoy contento. Bueno, muchísimas gracias. Realmente un lujazo total. Hermoso lo que transmiten, como dijo Euge recién. Así que, nada, agradecidísimos. Bueno, Gracias a ustedes. Gracias a Gracias, ustedes. Y nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia acá en la TV Pública. Ya venimos. La liga de la ciencia es alfa, es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Nuevo bloque en la Liga de la Ciencia. Se viene el momento de charlar de un descubrimiento paleontológico de esos que nos encantan. Realmente asombroso. Vamos a charlar desde la provincia de La Rioja con Luca Fiorelli. Él es investigador del CONICET en el Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja. Justamente desde allá nos habla él. Y escuchen esto. Él participó y es el primer autor de un artículo publicado en una importantísima revista científica, Scientific Reports, donde se detalla el descubrimiento, escuchen, de un sitio de nidificación de Titanosaurios. titanosaurios. Bien, tenía miedo confundirme con tiranosaurio. Ahora Lucas nos va a contar cómo es un titanosaurio. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola Euge, hola Andrés, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Saludo a toda la audiencia. ¿Cómo va? Un gustazo. ¿Qué es esto de nidificación de titanosaurios? Bueno, es un lugar donde estos grandes dinosaurios, que son estos dinosaurios de cuello largo, cola larga, gigantes, cuadrúpedos, herbívoros, es un lugar donde iban periódicamente a nidificar, ¿no? A desovar y poner sus huevos. Como lo hacen muchas especies actualmente, como las tortugas marinas, muchas aves que nidifican en grandes colonias en un espacio en particular, ¿no? Eso es un sitio de nidificación. En este caso, de estos dinosaurios, ¿no? De estos saurópodos titanosaurios. ¿Y cómo fue el hallazgo? ¿Qué es exactamente lo que encontraron? Bueno, lo que se encontraron fueron varias agrupaciones de huevos. En particular, este hallazgo se dio hace muchos años en una cantera, en una mina de caliza en Brasil, en el estado de Minas Gerais, cerca de la localidad de Uberaba. Es donde se dio el hallazgo en esta cantera. Durante mucho tiempo que estuvo activa esta cantera se extraía esta roca caliza, esta piedra, y en particular se extraían fósiles que tenía en la roca, ¿no? Y mucho tiempo se fueron acumulando estos fósiles. La gente que los encontraron lo iban depositando en un museíto local, y bueno, con el tiempo en ese museo le dieron ganas de estudiarlos, a ver de qué se trataban estos fósiles. Y bueno, y en particular, entre muchas cosas que se encontraron estas agrupaciones de huevos que normalmente uno le llama nidos, pero que son grandes acúmulos de huevos de estos dinosaurios. Bueno, posteriormente nos convocan. Yo en particular, una de mis especialidades es el estudio de huevos fósiles. Y bueno, lo empezamos a estudiar hace un par de años y pudimos llegar a la conclusión de que se trataban de huevos nidos de estos grandes dinosaurios. ¿Y cómo se estudia un huevo? O sea, la publicación en esta revista. Porque me imagino que adentro todavía uno puede encontrar el embrión del titanosaurio, ¿es así? Sí, puede ser, pero es muy, muy raro. De por sí la fosilización es un proceso bastante particular que se tiene que dar en condiciones muy particulares. Entonces, que un organismo, parte de un organismo, quede fosilizado ya es un hecho bastante extraordinario. Y encontrar huevos es un poco más fácil por el hecho de que el huevo en sí tiene una cáscara que es mineral, entonces tiene más facilidad para preservarse en el registro fósil. Pero encontrar un embrión adentro es realmente algo fantástico y extraordinario. Hay muy pocos lugares en el mundo donde se han encontrado restos embrionarios fósiles, ¿no? Bueno, uno es acá en Argentina, en Patagonia, Neuquén, en un sitio muy importante, uno de los más importantes del mundo, que se llama Ucamahuila. Ahí se han encontrado restos de embriones de estos dinosaurios titanosaurios. Es un hecho muy fortuito porque piensen que el desarrollo dentro del huevo, del pichón, del embrión, son tejidos blandos, y en los últimos días del desarrollo ontogenético dentro del huevo es cuando ocurre la osificación de los huesitos. Claro. Entonces es un periodo muy corto. Tiene que haber sido justo en ese momento que se preserve, ¿no? En el registro fósil. Es un hecho bastante muy difícil de que ocurra. En este caso en Brasil no hemos encontrado restos embrionarios. ¿Y cómo saben que es de titanosaurio?
por estudio de la cáscara. La cáscara de huevo, de cualquier huevo, de un reptil o de un ave, por ejemplo, tiene información filogenética, porque es determinada genéticamente. Entonces, determinados caracteres que hay en la cáscara nos han permitido saber de que estos huevos eran de estos grandes dinosaurios. ¿Y qué tamaño tenían más o menos estos huevos? Los huevos de estos dinosaurios, de los saurópodos, piensen que estamos hablando de grandes dinosaurios que medían entre 10 a 30 metros. Claro. Fueron los animales que caminaron en la Tierra más grandes de toda la historia, digamos. Ponían huevos bastante pequeños para lo que era su tamaño, ¿no? Eran huevos que rondaban entre los 12 y los 18 centímetros. Es grande, es casi como una pelota de fútbol. Claro. Piensen en una pelota de fútbol, aproximadamente ese tamaño. Pero no eran más grandes los huevos. Adentro del pichón, por supuesto, también estaba limitado al tamaño de ese huevo, que habría sido un pichón de aproximadamente 25 centímetros, 30 centímetros al momento de la eclosión. Mira. Y crecían rápido hasta llegar a esos tamaños descomunales. Te hago una pregunta, tal vez Euge, que es bióloga, me mata a mí, pero estos nidos donde había huevos, ¿eran como esos documentales que uno ve de tortugas, que una tortuga pone un montonazo de huevos porque unas pocas sobreviven? ¿O era cada dinosaurio ponía 1 o 2 huevos? ¿Cómo era eso? En particular en estos grupos de dinosaurios titanosaurios, tenían un comportamiento de nidificación, primero, como les dije anteriormente, en manadas, en colonias, grandes colonias, muy parecido a lo que vos mencionabas, las tortugas, en particular las tortugas marinas. Tenemos la imagen de los documentales donde van todas las tortugas marinas a desovar en el mismo momento a la playa y hacen un hueco, cavan, desoban sus huevos, lo tapan y se van. Exactamente lo mismo. En el caso de estos dinosaurios, el comportamiento habría sido ese, digamos. Ponían entre 10 y 30 huevos aproximadamente en cada una de las puestas. Por supuesto, hacían un hueco, enterraban sus huevos, lo tapaban y se iban. No tenían una incubación como es una gallina actualmente, ¿no? Que empollan, ¿no? En este caso, estos dinosaurios, la incubación no era corporal, sino que era dejada al clima, digamos, en este caso eran calentados por el sol. Mirá, qué interesante. Y por supuesto, como vos decías, habrían nacido cantidades, en el momento de la eclosión habrían eclosionado todos los huevos y todos los nidos aproximadamente en el mismo momento, y muy pocos habrían llegado adultos. Y este hallazgo fue en Brasil, pero ¿cuántas instituciones y grupos colaboraron para este descubrimiento? Bueno, gracias por preguntar, porque realmente participaron personas principalmente de allá, de Brasil, de distintas instituciones de Minas Gerais, de Uberaba, de Peirópolis. Fueron muchas personas y que nos convocaron a mí y a Agustín Martinelli, el doctor Martinelli, que precisamente ahora está en Brasil haciendo una campaña paleontológica para el estudio de estos materiales. Ya que el grupo de allá de Brasil no estaba muy especializado en huevos de dinosaurios, bueno, convocan a nosotros. Pero bueno, participaron más de 10 personas de allá, ¿no? Excelente, Lucas. Bueno, interesantísimo, la verdad que está buenísimo. Mi imaginación se fue por las nubes ahí imaginando esas dinosaurias gigantes poniendo los huevos. Me parece algo fascinante. Bueno, siempre decimos que la paleontología es una de las ciencias que más despierta vocaciones, así que... Sí, y además está buenísimo contar que ustedes tenían un saber, un conocimiento, una especialización. La paleontología en Argentina sabemos que tiene una trayectoria enorme y de excelencia, y que los hayan convocado de otro país es un orgullo. Está buenísimo. Así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, realmente, como dicen, la paleontología en nuestro país es muy importante. Hay mucha gente trabajando, muchos grupos, y todos los días, ustedes saben, hay noticias a nivel mundial de las tareas de las y los paleontólogos de Argentina, de nuestro país. Muchísimas gracias, Lucas. Seguro que te vamos a necesitar. Vamos a querer saber más sobre tus investigaciones, así que hasta la próxima. Gracias y salud. Y nosotros seguimos con más La Liga de la Ciencia. Llegó el final del programa, llegó el Club del Nerd, y en esta ocasión nos fuimos de paseo. Andy, ¿dónde estuviste? Nos fuimos de paseo, me fui al Parque Centenario, a un lugar histórico, pionero. Me fui a la Asociación de Amigos de la Astronomía, que es un lugar que existe desde 1929, así que imagínate la historia que tiene. ¡Wow! 1929. Sí, fue declarado en el 2018 de interés científico y educativo por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a ver cómo te fue.
Acaba de anochecer en Buenos Aires y nos vinimos al corazón del Parque Centenario a conocer la Asociación Argentina de Amigos de la Astronomía, una entidad sin fines de lucro fundada en 1929 y dedicada a cultivar la pasión por los astros. Acompáñenme a conocerla. Bueno, Gaby, muchas gracias por recibirnos. Empezá contándonos un poco sobre la historia, sobre cuándo nació y con qué objetivos la Asociación de Amigos. Bueno, la asociación nació en enero de 1929 por iniciativa de un grupo de gente que le gustaba la astronomía y empezó a reunirse y formaron esta asociación. Y bueno, después de un tiempo, en 1940, empezó la construcción del edificio en el que estamos y en 1944 se concluyó la construcción y desde ese momento estamos acá en el Parque Centenario de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo siempre fue el que sigue siendo hoy, el de la difusión y el de atraer gente al amor por los astros, digamos. Exactamente, por los astros en general y la difusión de la ciencia, pero principalmente la astronomía. Por eso tenemos nuestros cursos, nuestros ciclos de conferencia, nuestras visitas guiadas, nuestro taller de construcción de telescopios y un montón de otras actividades que realizamos para difundir esta ciencia. Perfecto. ¿Y cómo se mantienen? Nos mantenemos principalmente gracias al aporte de nuestros socios. Esto es como un club, entonces uno puede asociarse, venir a observar, hacer los cursos. Uno también puede hacer cursos sin ser socio, las visitas de los colegios y bueno, muchas veces tenemos actividades especiales cuando hay eventos astronómicos, ¿no? Claro. ¿Y las visitas guiadas? La visita consiste en una explicación, una introducción a través de las fotos que tenemos y después en una observación a través del telescopio Gautier, que está en la cúpula, es nuestro telescopio principal, que fue construido en 1882 y ahora en un ratito te invito a conocer. Y contame un poco de vos, ¿cómo llegaste acá? Mi primer acercamiento con lo que fue el cielo fue a través de ser astronauta, cuando vi Apolo 13 en su momento. Y después es como que me fascinó, además la ciencia ficción y demás, siempre me gustó. ¿Qué edad tenías? Y cuando vi Apolo 13 debía tener unos 5 años. Y después, bueno, me acerqué acá en 2004, cuando tenía 14 años. Me trajo mi papá, me hice socio y bueno, nunca más me fui. Y nada, hace 18 años que estoy acá, hace varios que soy docente y estoy en la comisión directiva. ¿Y estudias física? Soy licenciado en física de la Universidad de Buenos Aires y ahora estoy haciendo mi doctorado en astrofísica, en física de rayos cósmicos. ¿Y mañana hay un evento astronómico importante? Sí, mañana tenemos un eclipse total de luna que se va a ver desde todo el territorio de la Argentina y en particular acá desde la Ciudad de Buenos Aires. Así que nada, vamos a tener una actividad especial. Va a arrancar alrededor de las 22 horas y vamos a tener observaciones, un ciclo de charlas y algún conjunto de música también para disfrutar este fenómeno que dura hasta más o menos la 1:30 de la mañana, pero la totalidad empieza alrededor de las 11 de la noche. Qué bueno, están todos invitados. Están todos invitados, los esperamos con mucho gusto. Perfecto. Bueno, vamos ahora sí a ver el telescopio Gautier, me muero de ganas. Dale, vamos a la cúpula. Bueno, estamos en la cúpula de nuestro telescopio principal o más histórico. Este es el telescopio Gautier, que fue fabricado en 1882. Lo trajeron acá a la Argentina para hacer la observación del tránsito de Venus, que es cuando Venus pasa por delante del Sol. ¿Quién lo trajo a la Argentina? Lo trajo el gobierno francés y entonces fue una misión científica. Bien. Y después estuvo en la Universidad de La Plata durante varios años hasta que, bueno, compraron un telescopio más grande y lo cedieron a la asociación que justo estaba terminando de construir su edificio en 1944 y está acá desde ese entonces con la condición de que siempre sea usado para la difusión de la astronomía, cosa que hacemos día a día. Realmente día a día. ¿Qué tipo de telescopio es este? Este es un telescopio refractor. Allá adelante hay una lente que lo que hace es condensar luz. Como una lupa, digamos. Exacto. Hay una especie de lupa, una lente que lo que hace es juntar luz, porque la idea de un telescopio no es solamente o no es principalmente generar un aumento, sino
juntar luz. Es como Claro. porque nuestros ojos son chiquitos, nuestra pupila es alrededor de menos de medio centímetro. Claro. Y entonces es juntar la luz que viene desde el cielo y después con esta lente que se llama ocular, lo que uno hace es enfocarla y darle un aumento. Sí. Y hoy en día, ¿qué tipo de observaciones hacen acá? Este telescopio se usa principalmente en las visitas guiadas, que son los viernes y los sábados por la noche, mientras esté despejado. Se pueden ver la luna, cúmulos abiertos, algunas nebulosas, especialmente en verano, y distintos objetos. Y la gente que hace nuestras visitas les va contando qué es lo que están viendo y un poco de qué es lo que sabemos sobre estos objetos en el cielo. Gaby me va a mostrar cómo funciona el telescopio, porque aunque no se pueda creer, esa cuerda una parte del telescopio. A ver. Claro, si ustedes miran el cielo durante la noche van a ver que las estrellas se van moviendo alrededor de un punto, que como estamos en el hemisferio sur es el polo sur celeste, y eso da una vuelta cada 23 horas 56 minutos, entonces si uno deja fijo el telescopio va a ver que lo que está apuntando se va. Entonces la manera de compensar ese movimiento en 1882 es a través de este mecanismo de relojería que a partir de la energía que le generan estas pesas a medida que van bajando, mueve la relojería y eso que Y le das está... cuerda, como Exacto. recién. Es una cuerda. Le das cuerda directamente. Y esto es lo que se llama un regulador de watt, que es algo que regula su velocidad, aumentando o disminuyendo el rozamiento con el aire. Esto si está girando demasiado rápido se abre y se frena más, y si está girando muy lento se cierra y gira más rápido. Entonces de esa manera compensa el movimiento de la Tierra alrededor de su eje y uno puede seguir viendo el objeto que estaba apuntado a lo largo del tiempo. Estamos con Claudio, él se encarga de la parte de astrofotografía de la Asociación de Amigos. Claudio, contanos un poco las actividades que hacen. Nosotros sacamos fotografía, damos cursos de fotografía, hacemos prácticas de fotografía, salimos al campo a hacer fotografía. Incluso yo ya tengo un equipo que se puede hacer fotografía de acá con polución lumínica importante, pero en general vamos al campo con la gente. Ahora con la pandemia se estuvo bastante coactado eso, pero bueno, seguimos con los cursos, arrancamos con cursos por Zoom. Claro. ¿Y la gente que viene a hacer el curso? La gente que viene a hacer el curso, nosotros damos desde el principio al fin. O sea, empezamos con Vicky, que da la parte de fotografía, o sea, que le enseña desde agarrar una cámara, ISO, lo más básico, sí, hasta que yo que termino con espacio profundo. ¿Y de qué se sorprende más la gente cuando viene a la asociación? Eso, en general, o sea, si van al Gautier se sorprenden que haya un telescopio que estaba acá de la época de Sarmiento. Claro, es verdad. Y después cuando ven las fotos se sorprenden porque después comparan lo que ves con el vista y lo que ves con la cámara. O sea, claro, yo sigo sintiendo esa cosa de que está entrando la luz a mi cámara, de la luz que salió hace 150 millones de años. Claro. De una galaxia. Muchísimas gracias, Claudio. Te dejamos ir ahí a dar el taller, el curso que tenés que dar. Dale, gracias a ustedes. Estoy con Julio, que además de ser vicepresidente de la Asociación de Amigos, da el taller de construcción de telescopios, ¿no? Exactamente, sí. Contanos un poco, ¿en qué consiste este taller? Acá construimos los telescopios, son telescopios de uso para observar, son muy de fácil uso. Empezamos con el tallado de los vidrios, después pasa, este es el sector de lo que llamamos de desbaste, donde le damos la forma que tiene que llevar el futuro espejo. ¿La forma es una parabólica? Es una forma, es esférico y convexo, y cóncavo, en la cual sabemos que nosotros tenemos un solo concepto. Sí. No existe hacerlo más o menos, lo tenemos que hacer perfecto. Perfecto. ¿Por qué? Porque cuando queremos ver una estrella, tiene que salir el punto como una estrella. Claro. Para eso es que nosotros estamos permanentemente observando el trabajo de cada alumno y cada telescopio es personalizado. ¿Y cuánto lleva el trabajo, horas hombre, de hacer todo esto? Aproximadamente entre 55 horas hombre. 55 horas hombre para hacer tu propio telescopio. Sí, pero vos no querés empezar ahora, querés venir dentro de 5 años, lo podés hacer. Lo podés hacer, claro. El resultado final, es decir, pintado, con toda la estructura. Lo desarmás, lo metés en el baúl del auto, o sea, vas a 200 kilómetros de Buenos Aires y ves cualquier cosa. Acá lo único que decimos
que la persona que tenga ganas de hacerlo lo puede hacer. Bueno, Julio, muchísimas gracias. No, un placer enorme. gracias a Está ustedes buenísimo por acá. venir a visitarnos y bueno, las puertas están abiertas para cuando Dale. quieran estar. Muchas Vengan. gracias. ¿Bien? Impresionante todo lo que hay para hacer acá en la Asociación Argentina de Amigos de la Astronomía. La verdad que si están por Buenos Aires no se lo pueden perder. Además vieron que van a ser súper bien recibidos, un montón de actividades. Venga. Espectacular el informe, qué bueno, qué envidia que fuiste, pero yo voy a ir a visitar a la Asociación de Amigos de la Astronomía. No hay que dejar de ir, claro que sí. ¿Y qué programa que tuvimos hoy? Empezamos con la energía de las olas de mar. Los nidos de titanosaurios. Espectacular. Después un proyecto de ciencia y música con la gran Andrea Gamarnik. Increíble. Y Clara también una genia. La verdad que un hermoso programa, bien variadito. Un poquito de astronomía, un poquito de paleontología, un poquito de música y ciencia, un poquito de energía. Tuvo de todo. Como nos gusta a nosotros mostrar ciencia desde diferentes perspectivas. Lo bueno es que seguimos la semana que viene. ¿En dónde? Es acá, en la Liga de la Ciencia, en la pantalla de la televisión pública. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Yeah, one shot. Hey yo, un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Yeah, one shot. Hey yo, un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia